Juro por todo lo más sagrado que aquel día pensé que había muerto o enloquecido definitivamente cuando miré por el retrovisor y vi el asiento del copiloto vacío, incluso después de haber conducido durante 3 horas conversando con el hombre que puse allí. Se me heló la sangre. No era cansancio ni alucinación de carretera, era otra cosa, algo que ningún neumático pinchado, puente caído o atolladero de la carretera Federal 57 jamás me hizo sentir, algo que cambió mi vida para siempre. Me llamo Macario Saldumbide, tengo 52 años, trailero A20. Me hice al volante después de perderlo todo en un incendio que se llevó mi pequeño taller y la poca esperanza que quedaba. Desde entonces me aferré al timón como si fuera mi altar. Mi casa es la cabina del Kenworth WF900 rojo que cuido como si fuera un hijo. Aquella mañana gris salí de San Luis Potosí con la carga de chile seco bien enlonada. Destino: un rancho de ganado en el interior de Zacatecas. Tramo conocido, sí, pero cada viaje tiene sus propios aparecidos. La carretera Federal 57 es más que un camino de tierra y baches. Es una línea viva entre el mundo de los hombres y algo que no entendemos. Solo quien pasa por ella de verdad lo sabe. Era principios de junio y la carretera ya estaba de la chingada, resbaladiza y con tramos donde las barrancas parecían querer tragarse el asfalto. La radio solo captaba estática, y el silencio era cortado apenas por el motor firme del Kenworth y el crujido de la lona golpeando con el viento. Después de unas 2 horas, paré en un punto conocido como Cruz de la Candelaria, donde hay una tiendita y un refugio improvisado. Iba solo a revisar el amarre de la carga y tomar un café negro. Fue ahí cuando vi al hombre sentado en un tronco de madera. Vestía una túnica clara, pies descalzos en el polvo, cabello oscuro cayendo sobre los hombros y un crucifijo enorme en el pecho. Me miró como si me conociera desde hace años. «Tu nombre es Macario, ¿verdad?», preguntó con calma. Me quedé helado. «¿Cómo es que lo sabes?», no pregunté. Él sonrió y dijo: «La carretera sabe, y la Virgencita también». Me quedé entre desconfiado y curioso. Pensé en ignorarlo, pero algo en mí, tal vez el peso de la soledad, tal vez la fe torcida que aún cargaba, hizo que dijera: «¿A dónde vas, hermano?». Y él: «¿A dónde vas tú?». Pues aquello no era manera de responder, pero abrí la puerta del copiloto. Él subió sin decir nada más, solo sostenía la Biblia mojada en el regazo y miraba la carretera como quien escucha voces que no se oyen. Su presencia llenaba el camión entero, pero no era incómoda. Era como si iluminara hasta los rincones polvorientos de mi alma. Rodamos casi 1 hora en silencio, hasta que pasamos por un tramo que siempre me causó escalofríos, el desvío del kilómetro 113. Allí, en 2017, vi una troca volcada con la carga de madera esparcida y el conductor muerto. Recé un Padre Nuestro cada vez que paso por ahí, pero esta vez el hombre habló. Él perdonó a su padre antes de morir. Murió en paz. Lo miré sorprendido. «¿Estás hablando del trailero de aquí?». Él solo asintió con la cabeza. Un escalofrío subió por mi espalda como viento helado de madrugada. Más adelante, paré cerca de una capillita abandonada para orinar y revisar los neumáticos. La tormenta comenzaba a arreciar. Cuando regresé, el asiento del copiloto estaba vacío. Bajé, miré alrededor, llamé. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. Pero sobre el asiento había un crucifijo. No el mismo que él usaba, sino uno de madera antigua con la inscripción: «La verdad os hará libres». Tomé aquello con las manos temblando. Me senté en el asiento y me quedé allí por algunos minutos sin saber si debía seguir, volver o simplemente llorar. Pero el viaje necesitaba continuar. La carga tenía horario. Subí a la cabina con el corazón acelerado, encendí el motor y me fui. Pero sentía aquel asiento a mi lado más lleno que nunca. Sus palabras martilleaban en mi cabeza. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo sabía mi nombre, mi historia? ¿Habría sido un delirio mío, un encuentro espiritual o algo aún mayor? La carretera ahora parecía viva, pulsando como una cosa sagrada.
Yo seguía, pero ya no era el mismo hombre que salió de San Luis Potosí aquella mañana, y fue ahí cuando comenzó el verdadero misterio. En la siguiente parada, en una gasolinera Pemex de orilla de carretera, fui al baño y al salir vi la misma túnica clara extendida en la cerca del lado de fuera, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Un muchacho que abastecía su moto comentó: «Eso apareció de la nada, güey. Dicen que fue de un caminante que ayudó a un conductor atascado y después desapareció». Casi me desmayo porque el muchacho describió al hombre con exactitud, incluyendo la mirada de quien ya ha visto el cielo. Volví al camión con el crucifijo aún en el bolsillo y en aquel instante percibí que tal vez, solo tal vez, había llevado a Jesucristo en la cabina conmigo. Tal vez Él no había venido para salvarme de la carretera, sino de mí mismo. La carretera se estrechaba más a cada kilómetro. Los baches ahora eran cráteres, y los deslizamientos habían tragado parte del asfalto, como si la carretera federal 57 estuviera siendo digerida por el propio infierno. Aún así, seguí firme. La carga de chile seco necesitaba llegar al rancho de ganado de la familia Orduña, allá por los lados de Concepción del Oro. Un cliente antiguo, gente chambeadora. Pero desde la desaparición de aquel hombre en el asiento del copiloto, todo a mi alrededor parecía cargado de sentido. Cada árbol torcido, cada cruz a la orilla de la pista, cada gota de lluvia, como si el mundo hubiera entrado en un modo de alerta que solo yo percibía. Al final de aquella tarde, después de vencer un tramo donde tuve que meter la granadera por casi media hora, paré en una gasolinera sencilla conocida entre los de la carretera como Boca del Cerro. Allá la gente cambia neumáticos, llena el tanque y descarga el alma. Es un lugar viejo con paredes sucias de diésel y fe, donde todos han oído hablar de aparecidos, pero nadie habla alto. Bajé para tomar un baño y comer en la barra. Doña Soledad Guiracoche, que administraba aquello desde hacía 20 años, me miró y dijo: «Macario, estás pálido. ¿Viste algo, verdad?» Consideré contarle o no, pero ella insistió con ese modo de madre de carretera. Le conté del hombre que desapareció, del crucifijo, del nombre dicho sin haber sido revelado. Ella se puso seria, se limpió la mano en el delantal y dijo: «Le diste aventón al que llaman aquí el hombre del silencio. Aparece siempre en tiempo de lluvia, siempre en la 57. Dicen que es Cristo probando el corazón de los hombres». Me quedé helado. «Ah, eso es leyenda, Soledad». Ella no respondió, solo señaló hacia la esquina de la pared donde había un mural de fotos. En una de ellas, tomada años atrás, ahí estaba él, la misma túnica, la misma mirada. Pero lo que más me impactó fue el año de la foto. 2009. Volví al camión con la cabeza dando vueltas. Saqué el crucifijo de madera del bolsillo y lo colgué en el retrovisor junto al rosario de la Virgen de Guadalupe de mi difunta madre. Encendí el motor, pero tardó en arrancar, como si el camión también sintiera el peso de aquella historia. Cuando finalmente metí primera y salí, la noche ya comenzaba a caer y la carretera tomaba un tono amenazante. Las barrancas parecían más cerradas, la neblina comenzaba a arrastrarse por encima de la pista y los faros apenas cortaban la oscuridad. Continué rezando en voz baja, como quien conversa con lo invisible. Ya eran casi las 9 de la noche cuando divisé la entrada del rancho. Había una luz encendida allí dentro y el sonido distante de ganado siendo alimentado. Estacioné con cuidado. Bajé y fui recibido por uno de los empleados, Ireneo Cosío, muchacho joven y callado. Mientras descargaban la mercancía con ayuda del montacargas, el dueño del rancho apareció, el señor Silverio Orduña, 65 años, mano callosa y mirada dura. «Llegaste a tiempo, Macario. La tormenta te complicó, pero cumpliste». Asentí, pero él notó mi semblante extraño. «¿Pasó algo en la carretera?» Pensé en contarle, pero preferí el silencio. A veces es mejor dejar lo sagrado donde ocurrió. Cuando fui a dormir, me ofrecieron una cama en un alojamiento improvisado. Me acosté, pero no pude cerrar los ojos. Había algo molestándome,
una presencia que parecía susurrar dentro de mi cabeza. Me levanté y fui a caminar por los alrededores. Fue ahí cuando vi en la pequeña capilla de madera dentro de la propiedad una vela encendida. Entré despacio. En el banco de adelante un hombre rezaba, cabello oscuro, túnica clara, pies descalzos. El mismo que estuvo conmigo en la cabina. Mi corazón se aceleró. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Él me miró sereno y dijo, has llegado al lugar correcto, pero el viaje aún no ha terminado. Antes de que pudiera preguntar más, se levantó y caminó hacia afuera de la capilla, desapareciendo en la oscuridad. Corrí tras él, pero no había huellas ni señal. Aquello me dejó impactado. Volví al cuarto e intenté dormir. Al día siguiente me desperté temprano con el sonido de alguien golpeando la puerta. Era Ireneo, entregándome una carpeta con documentos que, según él, el señor Silverio pidió que entregara en Matehuala. Abrí la carpeta por curiosidad, y junto a los papeles había un diario viejo con tapa de cuero. Ninguna instrucción, solo el título grabado a mano. Confesiones de un profeta del polvo. Mientras volvía a la carretera, el diario a mi lado, comencé a sentir que aquel objeto era más que un cuaderno viejo. Era una invitación, un llamado, y la carretera, que antes era solo mi sustento, ahora parecía ser el escenario de algo mucho mayor, un camino no solo entre puntos en el mapa, sino entre vidas, destinos y tal vez hasta milagros. A partir de ahí, cada kilómetro recorrido llevaba un peso diferente, el peso de la fe, del misterio y de lo que vendría por delante. Tomé la carretera antes del amanecer, aún con el olor a rancho pegado en la ropa y la imagen del hombre de la túnica martilleando en mi mente. El diario estaba en el asiento del copiloto, cubierto por una franela. A medida que avanzaba por el polvo suelto de la carretera Federal 57, sentía que aquel cuaderno pesaba más que la carga que llevé, como si en vez de papel y tinta cargara culpas, memorias y revelaciones. Una parte de mí quería tirarlo en el primer arroyo, la otra necesitaba abrirlo. Y fue cuando paré en un tramo desierto entre dos arroyos que cedí a la curiosidad. Estacioné el Kenworth en un claro improvisado por otros traileros, abrí la puerta del copiloto y me senté con el diario sobre las piernas. La primera página decía en letras firmes, «No soy santo, pero tampoco soy solo polvo». Aquello me atrapó. Las hojas siguientes contaban la historia de un hombre llamado Eusebio, que decía haber recibido visiones en la carretera, señales de Dios entre los baches de la 57. Aparentemente él también era trailero, o ya lo había sido, pero dejó todo tras un encuentro que cambió su vida. Lo más extraño, describía ese encuentro casi de la misma forma que yo viví con aquel hombre de la túnica. El texto seguía diciendo que Eusebio había sido advertido por una voz durante una madrugada lluviosa. Cargas más que cargas, transportas almas. Decía haber visto niños desaparecidos, mujeres huyendo del mal y hombres que se perdían en sus propios pecados, y que la carretera Federal 57 era como un filtro del cielo por donde pasaban solo aquellos dispuestos a encarar su propia verdad. Comencé a temblar. Cerré el diario con fuerza y lo empujé de vuelta bajo la franela. La carretera ya era bastante dura. Ahora venía con profecía. Seguí viaje, pero algo dentro de mí había cambiado. En cada cruz de orilla de carretera imaginaba quién había partido allí, qué habrían sentido en sus últimos momentos, si habrían encontrado paz, si habrían sido vistos. La pregunta que no salía de mi cabeza era, ¿y si Eusebio no fuera solo un loco con un cuaderno? ¿Y si todo aquello fuera parte de algo que venía siendo revelado poco a poco? Aquella duda me corroía. Comencé a prestar más atención a los detalles. Una imagen de santo olvidada en un tronco, un niño saludándome desde una choza, un anciano arrodillado a la orilla de la carretera con los brazos alzados. Más adelante paré en Nueva Galicia para cargar combustible. El despachador, un tipo parlanchín, comenzó a charlar mientras llenaba el tanque. Cuando mencioné el nombre de Eusebio por casualidad, detuvo el movimiento al instante. Conocí a un Eusebio, sí,
Era trailero. Desapareció hace unos 5 años. Dicen que enloqueció y se volvió beato. Otros dicen que murió. ¿Por qué? Me encogí de hombros sin valor para explicar. Él se acercó y dijo más bajo: dicen que sabía demasiado, cosas que ningún hombre debería saber. Aquello me heló. La carretera parecía más viva que nunca, como si oyera cada palabra. Aquella noche paré para dormir en el patio de un antiguo almacén abandonado, un lugar seguro que ya conocía. La luna iluminaba ligeramente el capó del camión y el motor aún crujía por el esfuerzo del día. Tomé el diario nuevamente y recomencé la lectura. Eusebio hablaba de un hombre llamado Jerónimo, alguien que se hacía pasar por predicador, pero esparcía mentira y usaba la fe de otros para esconderse. Decía que ese hombre caminaba por las pequeñas ciudades, engañando a los fieles y provocando tragedias, que era el reflejo del antiguo enemigo, el que se viste de luz, pero carga oscuridad en los ojos. Dormir después de aquello fue imposible. Soñé con tal Jerónimo, un hombre alto de traje claro y sonrisa fácil, predicando en un terreno de tierra batida rodeado de gente humilde, pero había sangre en sus manos. En el sueño me miraba directamente y decía: tú también eres mensajero, pero aún no has entendido. Desperté sudando con el corazón acelerado. Corrí hasta el retrovisor y vi el crucifijo balanceándose levemente. La carretera estaba muda, pero el miedo ahora venía de dentro. Al día siguiente, retomé el camino de regreso a Matehuala, donde debía entregar los papeles del rancho. El sol finalmente se abrió entre las nubes pesadas y un tramo de carretera seca me hizo respirar más profundo, pero aquel alivio no duraría. A la orilla de la carretera una mujer apareció haciendo señas frenéticamente. Reduje la velocidad, me detuve. Estaba sucia, con el vestido rasgado y un corte en el brazo. «Por amor de Dios, sácame de aquí», imploró. «Él viene». Antes de que pudiera preguntar quién, ella se desmayó. La coloqué en el asiento del copiloto, encendí el motor y salí disparado. Y fue allí, mirando el rostro cansado de la mujer caída, que entendí que mi misión apenas estaba comenzando. La mujer despertó ya en la cabina, temblando como si tuviera fiebre, los ojos desorbitados mirando la nada. «Calma, muchacha, ¿estás segura ahora? Te estoy llevando a la ciudad más cercana», dije tratando de transmitir firmeza, aunque tenía el alma revuelta. Ella no respondió de inmediato. Solo sostenía el brazo sangrando y murmuraba palabras inconexas. La carretera federal 57 seguía silenciosa, como cómplice de lo que estaba sucediendo. Intenté iniciar conversación. «¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes?». Fue cuando ella giró el rostro y con los ojos llorosos dijo: «Mi nombre es Citlali Monterde y huí de un culto de mentira». Pensé en parar, en dar media vuelta, en pedir ayuda, pero estábamos en medio de un tramo aislado, sin señal de celular, sin alma viva cerca. La mujer parecía exhausta pero decidida. Mientras limpiaba la herida con una botella de agua que yo tenía, comenzó a contar entre pausas su historia. Dijo que vivía en una comunidad rural a las orillas de la carretera, un lugar simple donde apareció un pastor carismático conocido como Eusebio Carranza. Prometía curas, prosperidad, protección divina, pero poco a poco todo se convirtió en control, miedo y castigos para quien cuestionaba. «Usaba la Biblia como arma», dijo Citlali con los ojos fijos en el crucifijo colgado en el retrovisor. Mi estómago se revolvió. Eusebio Carranza, ¿el mismo nombre del hombre del diario? Pero algo estaba mal. El Eusebio del cuaderno era un trailero marcado por visiones y humildad. Este, por lo que Citlali contaba, era manipulador, cruel y estaba vivo. ¿Serían dos personas diferentes o alguien robando la identidad de un hombre que se volvió leyenda? Pregunté dónde quedaba ese lugar y ella me respondió: «Cerca de la curva de la cruz torcida hay un portal de madera con 2 corderos tallados. Le llaman Campo de la Luz, pero es un lugar demasiado oscuro. Yo había pasado por allí años atrás,
pero nunca entré. Mientras rodaba intentando encontrar una gasolinera o alguna señal de civilización, noté algo en el espejo retrovisor. Un coche negro antiguo siguiéndonos a distancia con las luces bajas. Por precaución, salí de la pista y entré en un claro usado por madereros. Apagué el camión y esperé. El coche pasó despacio como si buscara algo o a alguien. Citlali se encogió en el asiento. Es él, es Jerónimo. La palabra me dio un escalofrío, la misma del sueño, la misma usada en el diario. El falso profeta disfrazado de pastor. El hombre de sonrisa sucia y ojos brillando mentira. Me quedé en silencio por algunos segundos. El mundo parecía conspirar para que eligiera un lado. Podía simplemente dejar a Citlali en una gasolinera, decir que no era asunto mío, seguir con mi vida, mi carga, mis recibos. Pero algo dentro de mí ardía. Tal vez fuera el reflejo de mi juventud perdida o de la fe olvidada entre frenos y lonas. Tal vez fuera solo humanidad. La miré y dije, no voy a abandonarte. Ella soltó un sollozo aliviado, tomó mi rosario del retrovisor y lo sostuvo con fuerza. Creo que Dios te envió, Macario. Eres la última esperanza de mucha gente. Llegamos a un pueblo simple llamado Nueva Concordia, donde conseguí algo de señal y paré en una vulcanizadora. Pedí refugio a don Nemesio, un viejo conocido de la carretera. Le dije que era una emergencia, que necesitaba proteger a una muchacha en riesgo. Él cedió uno de los cuartos de atrás mientras yo explicaba lo básico. Si hay culto de por medio, cuidado, Macario, esa gente es peor que sicario. Yo lo sabía, y sabía que al involucrarme estaba metiéndome con algo mayor de lo que podía controlar. Pero ya estaba dentro, ya no había vuelta atrás. Aquella noche tomé el diario nuevamente. En las páginas finales, el verdadero Eusebio hablaba de una profecía, que un hombre de la carretera a los 52 años cargaría la salvación de un alma perdida y sería desafiado por un siervo del engaño que tendría que elegir entre el camino fácil y el camino correcto. Mi nombre no estaba escrito allí, pero era como si aquellas palabras hubieran sido escritas para mí. Cerré el cuaderno y tomé una decisión. Llevar a Citlali hasta Matehuala, donde podría hacer denuncia formal, buscar refugio, recomenzar. A la mañana siguiente seguimos viaje. El sol brillaba por primera vez en días, como si dijera que había tomado la decisión correcta, pero la carretera aún guardaba sorpresas. En el kilómetro 203 divisé un retén policial. Uno de los hombres se acercó, pidió documentos. Miró bien dentro de la cabina. Había algo extraño en su mirada. No era rutina, era búsqueda. ¿Estás transportando algo además de chile aquí?, preguntó seco. Lo miré firme a los ojos y respondí, solo lo que Dios permitió. Él nos dejó pasar, pero algo me decía que aquel hombre no era solo policía, era servidor del otro. Cuando salimos del retén, el silencio dentro de la cabina era tan denso como el lodo que tragó la cuneta metros adelante. Citlali miraba por la ventana como quien revisita traumas con los ojos, y yo mantenía las manos firmes en el volante, intentando alejar la sensación de que el peligro aún nos seguía. Aquel policía no era solo mirada desconfiada, era un tipo de presencia oscura, de gente que parece saber más de lo que debería. Él no era de la policía, Macario, era seguridad de Jerónimo. Yo conozco a aquel hombre, dijo en voz baja. La frase cayó como piedra sobre mi pecho. La carretera parecía cambiar de color. Las barrancas ahora parecían más cerradas, como si intentaran escondernos. Y yo entendía cada vez menos si todo aquello era coincidencia o si de hecho estaba siendo guiado por algo que escapaba a la lógica. Citlali, con voz temblorosa, contó que tal Jerónimo había comenzado como líder de un grupo de oración simple, de esos que surgen en ciudades pequeñas. Pero pronto comenzaron los rituales secretos, los castigos espirituales para los que dudaban, y después las desapariciones, niños, mujeres, hasta 2 traileros. Nadie investigaba. Quien lo intentaba, desaparecía. Dice que habla con Dios, pero sus ojos son puro abismo. Detuve el camión cerca de una gasolinera antigua,
que ya conocía. Lugar tranquilo, lejos del radar de gente peligrosa. Mientras abastecían, pedí un cuarto en la parte de atrás. Citlali necesitaba descansar y yo necesitaba pensar. Me senté en la mesa del restaurante, pedí un café y saqué el diario del bolsillo. Las palabras de Eusebio ahora quemaban. En una de las páginas decía: Jerónimo predicará luz, pero cargará el nombre de los desaparecidos en la sombra. Solo un hombre simple podrá detenerlo y vendrá de la cabina. El papel temblaba en mi mano. ¿Era destino, locura o el propio llamado de Dios? Citlali apareció poco después con el rostro lavado, pero aún abatido. No necesitas meterte en esto. Ya hiciste demasiado. Puedo seguir sola a partir de aquí. La miré bien a los ojos. La carretera me puso en esto, no voy a saltar a mitad de camino. Ella se emocionó. Dijo que aún tenía miedo, pero comenzaba a creer que todo aquello, incluyendo mi aparición aquella mañana, no era casualidad sino elección divina. Intenté sonreír, pero por dentro sentía un presentimiento pesado. Algo se acercaba, como una curva que conoces bien, pero esta vez viene cubierta de aceite. Más tarde, en aquella misma gasolinera, apareció un hombre, alto, moreno, bien vestido. Usaba zapatos brillando sobre el polvo, el cabello bien peinado y una sonrisa demasiado carismática para aquel lugar de suelo agrietado y olor a diésel. Saludó a todos, elogió la comida, pidió un refresco y se sentó solo. Lo observé desde lejos. Cuando me miró, algo dentro de mí se tensó. Citlali, que volvía del baño, se congeló al verlo. Es él, Macario, es Jerónimo. Me levanté despacio, saqué el rosario del bolsillo y la llevé discretamente afuera. Entramos en la cabina y salimos de allí antes de que él se acercara, pero en el espejo lo vi parado en la puerta del restaurante, saludando como si supiera que volvería a encontrarnos. La carretera siguió y mi corazón latía como martillo en acero. Citlali temblaba. Vendrá tras nosotros. Siempre viene. Tiene gente en todas partes. Yo lo sabía. Ya no valía la pena huir. Necesitábamos actuar. Llamé a un conocido de Matehuala, un comisario retirado llamado Abundio Iturralde, que me debía algunos favores de la época en que rescaté su camión atascado por 2 días. Le conté por encima la situación. Él suspiró del otro lado. No hables más nada por teléfono. Te encuentro mañana en la vieja bodega de los madereros. Confío en ti, Macario, pero meterse con este tipo de hombre es comprar guerra espiritual. La noche cayó pesada. Dormimos dentro del camión, parados en un desvío de tierra batida que daba acceso a una plantación antigua. Cerré todo con llave, dejé un pedazo de hierro bajo el asiento y el diario a mi lado. Durante la madrugada soñé con Eusebio. Andaba por la carretera solo, cargando una Biblia abierta que ardía en llamas. Verás lo que pocos ven, Macario, pero el precio es cargar el dolor de los que no pueden hablar. Desperté sudando, con los ojos ardiendo. Afuera todo en silencio, pero había huellas recientes en el polvo cerca de la rueda trasera. Desperté a Citlali y partimos antes incluso del amanecer. Necesitábamos llegar a la bodega donde Abundio nos esperaba. En el camino repetí para mí mismo que era solo un trailero, un hombre simple de fe antigua que solo quería vivir en paz. Pero ahora cargaba más que Chile, más que memorias. Cargaba un alma en fuga, un diario profético y la certeza de que hay fuerzas mayores operando donde la razón no entra, y que por algún motivo que aún no comprendo, fui elegido para cruzar este tramo con los ojos abiertos. Llegamos a la bodega de los madereros al comienzo de la tarde, después de cruzar tramos de la carretera Federal 57 que más parecían escenario de guerra. La vieja bodega de zinc y madera estaba igual que como recordaba, silenciosa, medio escondida tras árboles altos y hierba seca. Allí, años atrás, los traileros se reunían para compartir itacate y consejos. Hoy era solo polvo, recuerdo y refugio para encuentros que no debían ser oídos por nadie. Estacioné el Kenworth cerca de un tractor viejo y apagué el motor.
Citlali dormía en el asiento, exhausta. Dejé que descansara y entré solo. Abundio ya estaba allí dentro, sentado en una silla de plástico, camisa de franela abierta sobre la barriga y una pistola sobre la mesa. Había envejecido más de lo que recordaba, el cabello blanco ralo, el rostro cortado de arrugas, pero la mirada aún era firme como antes. «Pensé que nunca más te cruzarías conmigo, Macario», dijo levantándose despacio. Me senté y le conté todo. Del hombre que desapareció en la cabina, del diario, de la mujer herida, del culto disfrazado de fe y del tal Jerónimo. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, aspirando despacio un cigarro que parecía más viejo que la propia bodega. Cuando terminé me empujó un sobre pardo. Esto es lo que pude sacar de los registros antes de retirarme. El nombre verdadero del tal Eusebio Carranza, el Jerónimo, es Hermenegildo Quiñones. Tiene antecedentes por estafa, sospecha de desapariciones en Sonora y en Coahuila. Nunca fue arrestado, siempre desaparece antes. Pero lo más curioso viene ahora. Sacó una copia de un boletín antiguo. Hace 5 años, un trailero llamado Eusebio Carranza desapareció exactamente en esta región. Era conocido por distribuir palabras de fe en las paradas y ayudar a gente perdida. El nombre fue robado, el profeta se volvió leyenda y el impostor se volvió amenaza. La información cayó como una navaja sobre mis pensamientos. Era eso. El Eusebio del diario era real, y Hermenegildo, el impostor, había asumido su identidad para engañar. La fe se volvió disfraz, el nombre se volvió escudo. Usa la Biblia como contraseña, Macario, pero el contenido es veneno. Ya lo denuncié, pero nadie hace caso. Anda con políticos, con empresarios, con policía pagada. Y los humildes creen en él porque sabe hablar, sabe mirar como el diablo cuando viste traje y llama de hermano. Sentí la garganta seca. «¿Qué podemos hacer?», pregunté. Abundio aspiró profundo. Primero proteger a esa muchacha, después mostrar la verdad. Volví al camión y le conté todo a Citlali. Ella no se sorprendió. «Te dije que tiene espaldas calientes. Gente lo protege porque conoce secretos, porque alimenta un sistema sucio con promesas divinas». Aquella mujer, aunque frágil, cargaba un valor que yo no veía hace mucho tiempo. Dijo que aceptaba denunciar, pero temía por su vida. Si desaparezco, él dirá que me fui por voluntad propia. Siempre es así. La miré, después al crucifijo en el retrovisor, y entendí que proteger a Citlali ahora era mi responsabilidad. Más que eso, era mi llamado. Pasamos la noche en la bodega, alternando el sueño. En la oscuridad, los sonidos de las barrancas parecían susurros. Tomé el diario y por primera vez leí las últimas páginas. Eran diferentes, no eran relatos sino oraciones. Eusebio escribía como si ya supiera que desaparecería. «Si mi voz calla, que la carretera hable por mí. Un día alguien verá». Cerré el diario con lágrimas en los ojos. La carretera siempre ella, como si fuera más que tierra y baches, como si ella misma fuera testigo vivo de las verdades ocultas de los hombres. A la mañana siguiente, Abundio nos llevó hasta una antigua radio comunitaria ejidal en la zona rural de Matehuala. Allí el operador era un ex sacerdote llamado Baldomero Cuauhtémoc, amigo suyo. «Este tiene coraje para meter el dedo en la llaga, te dará voz». Y lo hizo. Grabamos un relato completo de Citlali con fecha, nombres, lugares y testimonios. Con mi permiso, también mencionaron mi parte. La grabación sería distribuida entre los traileros de la región, en los grupos de radio y WhatsApp de la cabina. No era una denuncia oficial, pero era una chispa. La carretera la oiría y tal vez reaccionaría. De regreso paramos en un mirador improvisado a orillas del río Conchos. Era uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Citlali y yo nos quedamos mirando la corriente por un tiempo. Ella tomó mi mano y dijo: «Gracias por no dar la espalda, Macario. Mucha gente me hizo eso». Y le respondí con voz entrecortada:
Podemos cargar chile, carga dolor, pero no podemos cargar cobardía. Eso no lo pongo en la caja. Ella sonrió. Por primera vez vi esperanza en su rostro, y en aquel instante entendí que tal vez el milagro que tanto dudaba estaba comenzando allí mismo. La denuncia cayó como piedra en el río. Hizo ruido, agitó la superficie, pero nadie sabía aún la profundidad del impacto. 2 días después de que el audio con la voz de Citlali fuera distribuido por las radios de la carretera, comenzaron a surgir respuestas. Primero fueron mensajes anónimos en grupos de traileros diciendo que ella estaba mintiendo, que estaba desequilibrada, que había huido por orgullo. Después llegaron audios extraños con amenazas veladas diciendo que quien transporta veneno muere con su propio olor. Yo sabía leer entre líneas. Jerónimo había escuchado y no iba a dejarlo pasar. Estábamos parados en una gasolinera en Real de 14 cuando recibí la visita de un hombre de habla suave, camisa blanca y un anillo dorado con símbolo religioso que no reconocí. Me abordó con sonrisa en el rostro, diciendo que representaba a hermanos preocupados con la paz de la región. En la práctica era un recado. «Paren», dijo. Estaban dispuestos a olvidar todo si Citlali desaparecía por un tiempo, que sería mejor para todos. Rechacé al instante, sin rodeos. Pero él dejó una última frase antes de irse. «Dios es amor, don Macario, pero el hombre es navaja». Volví a la cabina con el estómago revuelto. Citlali notó mi expresión y preguntó qué había pasado. Le conté. Ella cerró los ojos, respiró hondo y dijo: «Ya lo ha hecho antes. Intenta comprar el silencio. Cuando no lo consigue, silencia con miedo». Me miró a los ojos y continuó: «Si quieres dejarme en un lugar seguro y seguir tu camino, entiendo». Aquello me dolió más que todos los cráteres de la carretera federal 57 juntos. «Citlali, ya he sostenido el volante en tormenta, dormido con víbora bajo el camión y escapado de asalto con Dios y marcha reducida. No es ahora que voy a dejar a alguien tirado a la orilla». Aquella noche volvimos a dormir dentro del Kenworth, pero en turnos. Yo dormía, ella vigilaba, después cambiábamos. Era extraño, pero también reconfortante. Había un sentimiento allí que no era amor de pareja ni amistad de carretera. Era una alianza de sobrevivientes, un pacto silencioso entre dos mundos quebrados intentando mantenerse en pie. Ella sostenía el rosario que yo había dejado colgado en el retrovisor. Yo leía por enésima vez las páginas finales del diario de Eusebio. En una de ellas había una anotación que nunca había notado. El enemigo no teme a la fuerza, teme a la verdad que camina sin miedo. Al día siguiente escuchamos en la radio comunitaria que un grupo de familias de la comunidad Campo de la Luz había dejado el lugar después de oír el audio. Algunos dijeron que finalmente entendieron las desapariciones y los castigos disfrazados de penitencia. Otros aún defendían a Jerónimo, llamándolo elegido de Dios. Pero lo más importante era que la grieta había comenzado, y cuando la verdad agrieta el concreto, tarde o temprano lo derrumba. Citlali sonrió por primera vez con alivio. Yo solo sostuve firme el volante y seguí viaje, pero por dentro sentía que el contraataque vendría. No tardó. Cuando nos acercábamos a un tramo conocido como Curva de las Ánimas, un vehículo nos cerró de repente. Era una camioneta negra, vidrios oscuros. Casi lancé el Kenworth hacia la cuneta. Del coche bajaron 2 hombres armados. Uno de ellos golpeó en la puerta de la cabina. «Baja, Macario, solo queremos hablar». Citlali comenzó a llorar en silencio. Abrí la puerta con calma y bajé con las manos a la vista. Dijeron que estaban allí por orden de hermanos superiores, que solo querían que la situación dejara de difundirse. Uno de ellos tomó el diario de la cabina. «Es esto lo que está haciendo ruido, ¿no?». Yo sabía que discutir era inútil, pero antes de que pudieran hacer algo, oí un ruido de motor viniendo del otro lado de la curva. Era otro camión, y luego atrás 2 más. Todos pararon. Uno de ellos tocó la bocina. Era la gente de la carretera, gente que escuchó el audio, gente que sabía que algo estaba mal. En pocos minutos éramos mayoría.
Los dos hombres retrocedieron, tiraron el diario al suelo y volvieron al coche. Desaparecieron. La carretera había hablado. Ah, la fe de quien maneja kilómetros con dolor en la espalda y nostalgia en el pecho había vencido, al menos en aquel momento. Volví a la cabina con el corazón a mil. Recogí el diario sucio de polvo y lo limpié con cuidado. Citlali temblaba. Yo también, pero no era miedo. Era la certeza de que algo mayor estaba sucediendo. Tal vez no fuéramos nosotros quienes derribaríamos el imperio del falso profeta, pero lo que hicimos era el comienzo. La carretera ya lo sabía, y ahora otros también. Encendí el motor, y mientras los colegas tocaban la bocina en apoyo, seguí viaje con la sensación de que finalmente, después de años cargando cargas pesadas, había encontrado la más valiosa, la verdad. Ya pasaban de las 4 de la tarde cuando divisé la entrada de un antiguo desvío de tierra batida entre plantaciones de nopal. La vegetación allí era extrañamente alineada, como si los troncos delgados guardaran un secreto plantado hace mucho tiempo. Algo me atraía hacia aquel lugar. El cielo comenzaba a cambiar de color, como si el día estuviera cansado de su propia luz. «¿Vamos a parar aquí un poco?», le dije a Citlali, que descansaba con la cabeza apoyada en el vidrio. Ella no cuestionó, solo asintió con los ojos aún perdidos en el paisaje. Estacioné el Kenworth, apagué el motor y bajamos. Caminamos por un sendero de tierra seca donde marcas de neumáticos antiguos ya casi desaparecían. A cierta altura, divisamos una pequeña cruz de madera clavada entre dos nopales. Estaba inclinada, cubierta de musgo, con las iniciales EC talladas a navaja. Me acerqué con el corazón acelerado. Saqué el diario del bolsillo y busqué hasta una anotación suelta, como una nota guardada entre las páginas. Si un día encuentras mi cruz, sabrás que fue allí donde dejé el peso y abracé el llamado. Eusebio Carranza. Era la tumba de él, o al menos el punto donde decidió morir como hombre para vivir como leyenda. Citlali se arrodilló ante la cruz y comenzó a llorar. Yo me quedé parado sin saber qué hacer con aquella verdad entre los nopales. Pensé en todas las veces que pasé por lugares así, sin notar cuántos secretos no estaban enterrados al margen de la carretera. Tomé el crucifijo que aún cargaba en el retrovisor y lo coloqué sobre la cruz. Era como devolver algo que no me pertenecía. El viento sopló fuerte en aquel instante, balanceando las hojas y levantando el polvo de mis zapatos. Fue ahí cuando sentí, no estábamos solos. Detrás de los nopales surgió una figura, un hombre alto de traje claro, los zapatos sucios de tierra. Era él, Jerónimo, sin escolta, sin disfraz, solo él y aquella sonrisa de siempre, ahora cargando algo más sombrío en los ojos. Bonito gesto, don Macario, pero ¿sabe qué es más fuerte que la fe? El miedo. Citlali se levantó de un salto. Yo me quedé frente a ella. El hombre dio 2 pasos más. Estorbaste muchas cosas. Había gente grande confiando en mí y ahora querrán silencio de cualquier modo. El tono era calmo, casi paternal, pero había veneno allí. Saqué el diario del bolsillo y se lo mostré. Está todo aquí, la verdad, la historia que robaste. Ya no es solo mía, ya lo difundí, ya plantamos esta semilla. Ni tú puedes arrancar todo del suelo. Él me miró como quien mira a un animal herido. ¿Crees que un trailero con radio y fe va a cambiar algo? La gente prefiere a quien promete, a quien finge que salva. Citlali respondió antes de que pudiera abrir la boca. Tal vez, pero un alma despierta vale más que 1000 engañadas. Y yo desperté. La tensión cortaba el aire como navaja. Jerónimo dio un paso más. Última oportunidad, Macario. Desaparece con ella. Quédate con tu camión, tu vidita, tu paz. Olvida que me viste. Respiré hondo. Me vi de nuevo en la cabina años atrás, perdido entre deudas, noches mal dormidas, nostalgia de los hijos y de la mujer que me dejó por cansancio. Ya había sido un hombre quebrado, pero ahora no. Ahora era otra cosa.
Era carretera, era testigo. Lo miré a los ojos y dije, mi silencio ya costó demasiado caro. Ahora es tu turno de pagar el precio. Jerónimo dio media vuelta como si no valiéramos ya el esfuerzo. Pero antes de desaparecer entre los nopales, se detuvo. La verdad cuesta caro, Macario. Pero descubrirás que la justicia en este país no tiene freno de mano. Buena suerte. Y desapareció. Nos quedamos allí, Citlali y yo, parados ante la cruz. El sol comenzaba a descender, tiñendo los nopales de un naranja que más parecía sangre diluida. Tomé el diario y escribí algo por primera vez en sus páginas. Hoy, Eusebio, tu nombre fue limpiado y tu misión pasada adelante. Cerré el cuaderno y sentí que algo dentro de mí también se cerraba, pero otra cosa comenzaba a abrirse. Volvimos a la cabina en silencio. La carretera seguía adelante, aún llena de polvo, baches, curvas y peligros. Pero ahora parecía más clara, como si después de tantos años finalmente hubiera entendido el verdadero mapa. No era el que mostraba el camino más corto, sino el que indicaba dónde el alma de uno necesitaba pasar. Porque a veces la carga más pesada que llevamos no está en la caja, sino en el corazón. Y cuando elegimos no soltar esa carga, aunque parezca inútil, ahí sí la carretera revela quiénes somos. Aquella noche dormimos parados en un acotamiento amplio, rodeados de matorrales y grillos cantando alto. Citlali se durmió encogida en el asiento del copiloto con el diario de Eusebio apretado contra el pecho. Yo, apoyado en el volante, miraba fijo al cielo sin estrellas, intentando entender qué quería Dios de mí. Ya no se trataba solo de proteger a aquella mujer, sino de entender qué me trajo hasta aquí después de tantos años rodando, cargando chile, hierro, nostalgia y soledad. Allí, en el silencio absoluto de la carretera federal 57, percibí que estaba en juicio. No tribunal, sino en lo más íntimo de mí mismo. Por la mañana, al encender la radio CB de la cabina, la voz de Baldomero de la radio comunitaria explotaba en los altavoces. A los hermanos de la carretera, noticia urgente. Jerónimo, el hombre que se decía profeta, acaba de ser detenido por la Policía Federal en Monterrey. Denuncias anónimas sumadas al material divulgado en los últimos días fueron suficientes para abrir una investigación. Mis manos temblaban. Citlali se sentó despacio, aún con sueño. ¿Pasó?, preguntó. Pasó, respondí. Ella sonrió con los ojos llenos de agua. Yo solo podía pensar una cosa. La carretera vio y la carretera habló. Seguimos viaje sin prisa, atravesando los últimos tramos de la 57, como quien cierra un libro sagrado. Paré en una gasolinera conocida como Punta de los Tres Ángeles, donde años atrás encontré a un viejo trailero que decía haber visto a su propia madre fallecida en sueños pidiendo perdón. Era un lugar de historias, y ahora la mía se convertía en parte de ese suelo. Al entrar en el restaurante, fuimos recibidos por dos traileros que yo no conocía, pero que me saludaron con respeto. Tú eres Macario, ¿verdad? El que ayudó a la muchacha del culto. Asentí. Ellos apretaron mi mano con fuerza. La carretera entera ya lo sabe, hermano. Aquella reacción me emocionó de un modo diferente. No era fama ni orgullo, era el reconocimiento de que por una vez en la vida había hecho algo correcto sin querer nada a cambio. Citlali caminaba a mi lado con ligereza. Ya no andaba encogida, ya no desviaba la mirada. Era otra mujer, como si hubiera nacido de nuevo en aquella cabina. Después del almuerzo me dijo que quería visitar una institución religiosa en Matehuala que acogía a mujeres víctimas de violencia. No sé si es mi lugar, pero tal vez pueda ayudar a otras a levantarse. Estuve de acuerdo al instante. Su destino ahora era suyo, y yo solo agradecía por haber cruzado su camino. Más tarde, al dejarla en la institución, ella bajó de la cabina y me abrazó fuerte diciendo: «No me salvaste, Macario. Me devolviste a mí misma». Me quedé parado por unos minutos viéndola entrar. El portón se cerró despacio, como una escena final de película antigua. Pero la vida es carretera sin fin,
y yo aún tenía kilómetros que cumplir. Subí a la cabina, miré el retrovisor y vi el crucifijo balanceándose despacio. El diario de Eusebio aún estaba conmigo y ahora sabía qué hacer con él. Al día siguiente volví al punto entre los nopales donde la cruz con las iniciales S aún resistía la acción del tiempo. Enterré el diario allí, envuelto en un trapo de camión y protegido por una caja metálica de freno de remolque. Era simbólico, pero era real. El Eusebio que conocí por las palabras merecía descansar sin que sus enseñanzas se volvieran moneda de oportunistas. Dejé una flor sobre la tierra y recé por primera vez en años. Recé de verdad, sin pedir nada, solo agradeciendo. El viaje de regreso a San Luis Potosí fue tranquilo. Cada bache parecía menos violento, cada parada menos solitaria. Los colegas de la carretera tocaban la bocina cuando se cruzaban conmigo. Recibí hasta una comida gratis en una gasolinera con una nota. Gracias por dar voz a quien no tenía. Leí aquello y lloré bajito con la cuchara parada en el arroz. Tantas cosas que hice en la vida buscando reconocimiento, y cuando simplemente seguí mi corazón, vino lo que más vale: respeto de la carretera, de los hermanos y principalmente de mí mismo. Cuando llegué a casa semanas después, mi hijo, con quien no hablaba bien desde hacía años, me esperaba en el portón. Había escuchado la historia por internet, tenía orgullo en la mirada, me abrazó como no lo hacía desde niño, y allí entendí todo: carretera, Eusebio, Citlali, Jerónimo. Todo me trajo de vuelta a mí, de vuelta a casa, y más importante, de vuelta a la fe. No aquella de los gritos y promesas, sino la que nace del silencio, del sacrificio y del coraje de continuar, incluso cuando nadie más cree. La fe de los tráileros, la fe de los que siguen sin saber el destino final. Dicen que cada viaje tiene un punto de partida, un trayecto y un destino, pero no siempre es así. A veces la carretera comienza después de que uno piensa que llegó. Fue eso lo que entendí días después, ya en casa, apoyado en el marco de la puerta observando el viejo portón crujiendo con el viento. El Kenworth Dury 900 estaba estacionado en el patio, cubierto de polvo e historias, aún con el crucifijo colgado en el retrovisor. Aquella mañana, después de tantos años, mi hijo me llamó para tomar café juntos. Cosa simple, pero para mí aquello fue milagro. Durante la comida, él me preguntó: «Papá, ¿crees de verdad que era Jesús en la cabina?». Me quedé en silencio, no por duda, sino por respeto. Miré al fondo de la taza y respondí: «No sé, hijo, pero él me conocía. Me llamó por mi nombre sin yo decirlo, y cuando bajó, se llevó consigo un peso que yo cargaba hace tiempo». Él asintió sin burla. Por primera vez me escuchaba como hombre, no solo como padre. La carretera había hecho algo por mí que ninguna iglesia, ningún psicólogo, ninguna terapia consiguió. Me reconcilió conmigo mismo. Algunos días después fui llamado para hacer una entrega corta. Nada especial, chile ensacado hasta un rancho cercano a Peña Miller, el mismo trayecto de siempre, pero ahora con otros ojos. Cada nopal parecía tener voz, cada curva guardaba memoria. Volver a la carretera era como visitar a un viejo amigo. Cuando llegué al punto de carga encontré a un muchacho joven, ayudante del rancho, que me dijo: «Usted es el tal Macario, ¿no? El del caso de la mujer y el falso pastor. Se volvió leyenda». Sonreí sin vanidad. No me volví nada, muchacho. Solo hice lo correcto. En el camino de vuelta paré en una de esas cantinas de orilla de carretera donde los frijoles son buenos y la conversación aún mejor. En la barra, una señora de unos 60 años me llamó por mi nombre. «Me llamo Esperanza. Citlali está bien. Mandó una nota en caso de que algún día te encontrara». Tomé el papel con manos temblorosas. Lo abrí despacio. La letra de ella, redonda y firme, decía: «Macario, estoy reconstruyendo mi vida con otras mujeres que también escaparon. Encontré un propósito, y tú fuiste el primer hombre que no intentó callarme, comprarme
o juzgarme. Creíste, y eso salvó más que mi vida. Salvó mi fe. Cerré la nota con los ojos húmedos. Pedí un café. Necesité respirar hondo. En la carretera, mientras el Kenworth seguía firme por la carretera Federal 57, pensé en todo lo que había cambiado. El Eusebio del diario, el falso profeta, la cruz entre los nopales, el comisario Abundio, la radio comunitaria, los traileros tocando la bocina en apoyo, Citlali volviendo a ser ella misma, mi hijo llamándome padre sin rencor. Era mucho para un hombre solo, pero ahí entendí. Uno nunca carga nada solo. La carretera divide con uno, lleva una parte, devuelve otra. Así es como ella enseña, y yo aprendí. Al pasar por el tramo donde todo comenzó, donde encontré a aquel hombre de la túnica clara sentado en el tronco de madera, sentí una presencia. Miré hacia el acotamiento. Nadie. Pero el asiento del copiloto parecía nuevamente ocupado. El viento entró por la ventana, balanceó el crucifijo, y en aquel momento no necesité ver para saber. Él estaba allí. Tal vez nunca se hubiera ido. Tal vez estuviera en mí, o en todos los que siguen con fe incluso cuando no ven el camino. Sonreí. Gracias por el aventón, maestro. El viaje valió la pena. Cuando finalmente llegué a casa, estacioné, apagué el motor y me quedé allí por algunos minutos. El camión en silencio, el alma en paz. Tomé el rosario y lo colgué en la puerta de la cocina. Era mi recuerdo de que el milagro no tiene hora ni dirección. Puede aparecer en la carretera Federal 57, dentro de un tráiler cargado de chile, en un momento cualquiera. Milagro a veces es solo una mirada que entiende, un gesto que acoge, un trailero cansado que elige parar por alguien o seguir cuando nadie más tiene valor. Y hoy si alguien me pregunta qué fue lo que cargué en aquel viaje, respondo sin parpadear. No fue solo chile. Cargué un destino, cargué un alma, me cargué a mí mismo. Y descubrí que al final de cuentas, el peso más valioso que un tráilero puede llevar es la oportunidad de cambiar el camino de alguien. Porque mientras haya carretera, mientras haya fe, aún hay tiempo de recomenzar. Y yo recomencé entre baches, cruces y revelaciones. Encontré más que un destino, encontré redención. Y así llegaste al final de esta historia. Comenta aquí abajo qué te pareció este viaje, esta jornada de fe, misterio y transformación. Y no te olvides de suscribirte al canal Diario del Camionero para no perderte las próximas historias y aventuras de este trailero que anda sin rumbo, pero con el corazón lleno de carretera, cruzando México de punta a punta.